Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en el verso 4 hasta el verso número 8. Filipenses 3, verso 4 hasta el verso número 8. El tema para esta tarde yo le puse por título La vida anterior de Pablo y las 3 P. Suena un poco raro, ¿no? La vida anterior de Pablo y las 3 P. Vamos a ver de qué se trata. Las 3 P. Vamos a leer qué le parece ahí en el verso 4 al verso 8. Dice así. Escribió el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Otra vez. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado. Ahora, lo que vamos a leer es aquí, Pablo se va a jactar más bien de en lo que él confiaba, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, dice. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, de la secta de los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7 dice, ahora después la mente de Pablo ya cambió, ¿ok? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aún en el verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando hagamos una breve oración y vamos a meditar aquí en esta carta a los filipenses. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar en esta última reunión de la tarde. Señor, estos minutos últimos, ayúdanos a aprender algo muy importante y práctico para nuestra vida hoy. Fue útil en la vida de Pablo y de sus compañeros y sin duda alguna puede ser útil también para nuestra vida. Enséñanos, por favor, especialmente enséñanos a que nuestra forma de pensar sea diferente, que se parezca a la de Cristo, que sea diferente a como la teníamos antes de ser salvos. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Voy a comenzar recordándoles cuál fue el motivo de que Pablo escribió esta carta a los filipenses. ¿Se acuerdan cuál es el tema principal de esta carta a los filipenses? Es la mente de Cristo. O sea, en esta carta el apóstol Pablo lo que le escribe a los filipenses es que tengan la mente de Cristo, es decir, que piensen como Cristo. Y esto es muy importante en la iglesia, era muy importante en la iglesia de los filipenses como lo es en nuestra iglesia. He estado haciendo una pregunta. Ahora, imagínense que todos nosotros pensáramos igual. Ahora, es muy complicado que usted piense igual que yo, ¿cierto? Usted no piensa igual que yo. A mí me gustan algunas cosas que a usted no le gusta. A mí me gustaría que todo lo que me gusta a mí le gustara a usted, ¿verdad? Para que siempre estuviera de acuerdo conmigo. Pero usted está pensando igual, ¿no? No, ojalá que el pastor pensara igual que yo, ¿eh? Para que hicieran todo lo que nos gusta a nosotros. Y es que somos tan diferentes en la forma de pensar. Si algunos dicen, no soporto el frío, ¿no? Y otros dicen, pastor, ¿por qué está tan caliente, no? Cada uno siente y piensa diferente. No podemos hacer nada en la forma de sentir, pero sí en la de pensar. Yo no le puedo pedir, ni Cristo nos pide que pensemos igual unos a los otros, pero sí podemos, si se nos exhorta a que pensemos como Cristo. Eso sí se puede según la Biblia. Y deberíamos, porque es conveniente, tener la mente de Cristo. A eso se refiere esta carta. De hecho, en esta carta es cuando encontramos el pleito de dos mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan sus nombres? Evodia y Sintique, ¿no? Eran creyentes, habían colaborado con Pablo y luchado fervientemente, pero tenían diferencias de opiniones y Pablo les dice, hey, ayuden a estas mujeres, ¿no? Ayúdenlas a que piensen lo mismo, pero que piensen lo mismo empezando que piensen como Cristo, ¿no? Bueno, en esta carta a los filipenses se dice que es necesario tener una mente sana. ¿Cómo se tiene una mente sana? Según esta carta, la forma de tener una mente sana, o sea, pensamientos sanos, es que aprendamos a pensar como Cristo. ¿Cuándo no es una mente sana? Estaba yo viendo, porque yo a veces observo, ¿no? A veces observo nuestras actitudes. Las mías son malas, claro, no es que yo sea mejor. Pero normalmente uno ve lo que pasa allá, casi nunca ve lo que pasa aquí, ¿verdad? Uno es bueno para criticar, ¿no? Y uno a veces mira, ¿no? Y a veces uno mira que otros creyentes cuando se trata de dar prioridades, uno luego siempre dice, no, primero yo, ¿no? Y después yo, y si sobra usted, ¿no? Pero eso es una mente sana, ¿no? ¿Verdad que no? No, ¿qué hizo Cristo? Él dejó todo lo que él tenía, dice, para beneficiar a los demás. Es una mente sana, ¿eh?
pensar primeramente por los demás. Y de hecho así comienza, bueno, no comienza, pero se lee ahí en Filipenses capítulo 2 en el verso 3 al verso 4. Desde ahí ya hay un llamado a tener una mente sana. Y la mente sana debe ser, piensen como Cristo. Dice, leamos el verso, el capítulo 2 verso 3 al 4 solamente como recordatorio de lo importante que es tener una mente sana y cuánto necesitamos. Porque si no, si no tenemos una mente sana, siempre tendremos problemas, ¿eh? Aún en la iglesia, siempre tendremos problemas, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. Dice el verso 4, ¿lo tiene? El verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, aquí viene la mente sana, con humildad, y esto habla de la mente, estimando, o sea, estimando significa piensen en su mente para considerar a los demás, ¿no? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por ejemplo, ¿no? Bajamos a comer, nada más queda un plato de comida, todo se acabó, ¿no? Y todavía hay dos que no han comido, ¿no? Y usted llega primero, ¿qué va a hacer? No, pues soy yo o él. ¿Qué haría usted, no? Hombre, hasta lo escondemos el plato, ¿no? No, eso está malo, ¿ok? Ahí tiene una oportunidad, o va, tenemos una oportunidad. Hermano, yo llegué primero, pero se lo cedo. ¿Eh? Yo ya veré qué como, qué consigo, pero se lo dejo a usted. Qué bonito, ¿no? Eso haría Cristo, ¿eh? Piense, siempre hay oportunidades, ¿no? Verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Qué bonito es cuando usted baja, allá ya no hay mesa y te dicen, hermano, mira, siéntate aquí, yo te cedo mi mesa, ¿no? Parece una insignificancia, ¿cierto? Pero luego se ve una mente que está siendo cambiada, ¿no? Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, y nos pone, nos recuerda lo que hizo Cristo, ¿no? El plan de salvación, la redención, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, habla de su mente, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este tipo de mente le agrada al Padre, ¿ok? Por eso en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿no? Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, Pablo nos dice ahí en el verso número 2, ¿se acuerdan? Que si hay enemigos de la mente, ¿no? O sea, hay cosas de los cuales debe cuidarte. Y de aquí se empiezan a hablar de tres cosas. Aquí se empieza a ver que hay tres cosas que dañan tu mente, así como hay tres cosas que hacen que tu mente sea sana. Y aquí Pablo dice en el verso 2, aquí en el verso 2, bueno, primero vamos a leer el verso número, bueno, sí, el 2 está bien. Porque Pablo primeramente en el verso 2 nos dice qué cosas son enemigos de la mente, una mente sana. Y en el verso 3 Pablo nos dice qué cosas son buenas para tener una mente sana. Y para decirnos qué cosas son malas para una mente, porque está hablando de hombres que piensan así, estamos usando el Reina Valera en español, pero en el original griego, estas cosas que va a mencionar Pablo empiezan con la letra K, acuérdese. Lo que voy a leer en el verso 2 son palabras que empiezan con la letra K. Pablo comienza a hacer un juego de palabras en grupo de tres y que comienzan con la misma letra. Para los malos comienza con K, para los buenos comienza con P, en griego, por supuesto, ¿ok? Aunque en español no se mira así, pero en griego sí. Por ejemplo, dice Pablo, cuídense de estas cosas, de esta forma de pensar. Verso número 2 dice, guárdense, guardaos de la primera K,
Guárdense de los cunas. Cunas, que significa, que se tradujo como perros. Guárdense de los perros, que es cunas en griego, con K, cunas. Guárdense de estos tipos de personajes. ¿Y qué son? ¿A qué le llamó perros? Bueno, son los hombres que pretenden ser cristianos, pero no son verdaderos cristianos, ¿ok? Son todo lo contrario, pretenden ser ovejas. Recuerden que los cristianos son comparados con ovejas. ¿Qué es una oveja? Un animal que es dependiente de su cuidador, ¿cierto? Una oveja es un animal que no tiene defensas naturales. Una oveja se entiende que es alguien que necesita ser guiado, ¿cierto? Ser protegido. Pero aquí no, aquí dice aquí, estos no son ovejas, estos son cunas, son perros. El perro en la cultura hebrea es todo lo contrario a una oveja, ¿cierto? Entonces, cuídense de ellos, no son verdaderos cristianos. Después, la siguiente K dice, guardaos de los malos obreros. En griego, malos es la palabra kakos. Kakos es la palabra para malos. Kakos, ergata, o sea, malos obreros. A quién se refería Pablo como cacos, que son malos obreros? Bueno, Pablo decía, cuídense de esos hombres que son, que son carnales, que no sirven a Dios para gloria de Cristo, sino son esos que sirven, pero sí sirven porque buscan un beneficio, ¿ok? Son aquellos que sirven para gloriarse a sí mismos, cuídense de eso. Son aquellos que no sirven por amor a Cristo, ¿ok? Esto no es tener la mente de Cristo, ¿eh? Entonces aquí, para tener la mente de Cristo se requieren tres cosas. Ya empezamos con una, que realmente haya sido regenerado desde el corazón, que realmente seas salvo. Nadie puede tener una mente sana si no ha sido previamente salvado, ¿ok? Que tu corazón haya sido regenerado, ¿no? Que eso es un verdadero cristiano. Que después que comienzas a servir, digamos, en la iglesia, tu motivación de servir sea para la gloria de Cristo, que no sea para que los demás te miren. Es decir, si me vas a dar la silla para que me siente, que no sea para que vean, vean cómo soy yo de amoroso. No, no, para que hazlo por amor a Cristo, ¿no? Para que te recuerde que Cristo es así, ¿no? Y tú quieres ser como Él, ¿no? Que sea un deleite para ti darme tu silla por amor a Cristo, para que me entiendas, algo así, ¿no? Que cuando le des la comida a alguien más, lo digas, lo voy a hacer porque mi maestro así me enseña, mi Señor así me enseña, ¿me entiendes? Es un verdadero cristiano, que no lo hagas y después digas, pero después me la voy a cobrar. No, porque eso hacían los cacos, los malos obreros. Cuidado con esa forma de pensar. Por eso Pablo dice, cuídense de esto. ¿Había esto en la iglesia? Sí, es que en la iglesia de Filipenses había esto, ¿ok? Había falsos creyentes. ¿Había servidores? Sí, pero servidores que servían por vanagloria, por jactarse o por obtener un beneficio a cambio. ¿Sí me entiende? Hay que tener cuidado de eso. ¿Y qué más dijo Pablo ahí en el verso 2? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo en griego significa, es con K también, catatomen. Cuídense de los catatomen, que significa los mutiladores. ¿A quién llamó Pablo mutiladores? Pablo llamó mutiladores a aquellos que querían circuncidar a los creyentes, que no necesitaban ser circuncidados, pero es que esos hombres tenían más confianza en la carne que en la guianza del Espíritu Santo, ¿ok? Ellos decían, si hay que ser salvos por la fe en Cristo, pero para ser mejor cristiano tenías que circuncidarte, ¿no? Y sabemos que eso no es necesario. No, para ser un mejor cristiano, un cristiano maduro, para hacer todo esto que estamos hablando, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es ser espirituales, ¿no? Entonces, esos son enemigos de la mente, las personas que tienen pensamientos malos porque no son verdaderos creyentes, de las personas que son falsos obreros, lo hacen que sirven por motivos incorrectos, y de aquellos que no confían en la dirección del Espíritu Santo, sino que confían en sus propias fuerzas. Cuídense de esos que piensan así. Ahora, cuando llegamos al verso número 3,
Pablo dice, le va a decir a los filipenses que él y sus compañeros no es así como los del verso número 2. O sea, Pablo dice, nosotros no somos ni cunas, ni cacos, ni catatomen. O sea, no somos perros, no somos malos obreros, no somos mutiladores. Y para enseñar lo que sí son, Pablo usa, en vez de K, usa la letra P, usa la letra P. En griego, obviamente en español no suena como P, ¿verdad? Dice así, son tres cosas, dice, porque nosotros somos, lo que sí somos, dice Pablo, somos la circuncisión. Número uno, somos la circuncisión. En griego es la palabra peritome, circuncisión. ¿Y qué es ser qué es ser la circuncisión? Bueno, cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, está hablando de un verdadero creyente. Alguien que no, que aquí habla de la circuncisión, pero hecha en el corazón, ¿no? O sea, un verdadero, la circuncisión de los judíos valía siempre y cuando ellos hicieran la voluntad de Dios, que realmente le creyeran a Dios. Nosotros, los que somos la iglesia, no necesitamos la circuncisión. La circuncisión que necesitamos es la del corazón, ¿no? El cambio en el corazón. Esta es la circuncisión, por decir así, que vale, ¿no? Pero Pablo usa aquí esta frase, nosotros somos la circuncisión para decir, nosotros sí somos verdaderos creyentes, hemos sido regenerados por el poder de Dios, le hemos creído a Cristo, nosotros somos verdaderos creyentes que Dios ha obrado en el corazón, como quienes, como Pablo. Si era Pablo un verdadero creyente, sí o no. Sí, estuvo dispuesto a dar la vida por los demás, con tal de predicar el evangelio. ¿Quién más? Timoteo. Timoteo también era un hombre dispuesto a dar la vida por los demás. ¿Quién más se menciona ahí? ¿Se acuerdan? Epafrodito fue otro que también estuvo dispuesto a dar la vida por la iglesia. Ellos realmente eran verdaderos creyentes, que Dios había hecho una obra en el corazón más grande que la señal de la circuncisión física, ¿ok? Por eso Pablo dice, porque somos la circuncisión, no usó la palabra catatomen como cortadores, no, entonces somos, dice, peritomes, circuncisión verdadera del corazón, por decirlo así. Después dice, segunda cosa, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo usó la palabra ahí, neuma, pero empieza con P, neuma, ¿ok? Significa, nosotros sí somos espirituales, servimos a Dios en espíritu, no buscamos nuestro beneficio, realmente servimos porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque la gloria o el regocijo de ellos era servir a Cristo, ¿no? Se usó la palabra P. Estos son los espirituales. Espirituales son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Pablo lo dijo así, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en la carne. ¿Se acuerdan que esto vimos la semana pasada? Que no es espiritual aquel que dice que es espiritual y se pone a brincar y a bailar y dice somos espirituales. ¿Eso es ser espiritual? No, según la Biblia, una persona espiritual es aquella que se deja guiar por Dios, por su Santo Espíritu, que usa la palabra en nosotros. Es ser espiritual, no hacer cosas raras, ¿no? Ahí entonces van dos P. Somos, dice Pablo, peritomes, somos neuma, o sea, espirituales. Y por último, dice ahí en el verso número 3 todavía, no teniendo confianza en la carne. Tercera cosa que dice Pablo es que él no confía en la carne. Toda su confianza está en Cristo. Usó la palabra P también. En griego es peito. Significa cero confianza en la carne o no confianza en la carne. Toda la confianza de Pablo estaba en el Señor. Entonces, esto que dice en el verso 3 se opone a lo que está en el verso 2. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que nosotros debemos ser como Pablo también, como ellos, ¿no? Debemos pensar igual que ellos, que nosotros también debemos reconocer que si somos salvos es por la obra de Cristo en nuestros corazones, ¿cierto? No por, no por obedecer la ley, ¿no? Por la obra de Cristo en nuestros corazones, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. También hay que entender esto, así como Pablo, que si nosotros vamos a servir, hay que servir siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿ok?
para la gloria de nuestro Señor, no por buscar algo, algún beneficio personal. Y tercer cosa, cada cosa que hagamos nosotros debe ser confiando en el Señor, no en nuestra fuerza, ¿ok? Debe ser siempre confiando en el Señor, no en que si eres rico, no en que si eres muy sabio, no en que si predicas muy bien, no, no, es simplemente por pura gracia de Dios, ¿sí me entienden? Esta es una forma sana de pensar y la necesitamos, ¿ok? Porque a veces decimos, no, es que yo no puedo servir porque es que no soy muy sabio. Ah, o sea que tú piensas que hay que ser sabio para servir. No, para servir hay que dejar que Dios nos dirige, ¿ok? Reconociendo que somos en realidad, somos débiles, ¿no? Recuerdan, Dios siempre usa de la debilidad, ¿para qué? Para que la gloria sea para Él, no para nosotros, ¿no? Ahora, cuando llegamos al verso número 4 y muchas veces hemos leído ese verso número 4, lo que va a hacer Pablo ahí es decirle a los falsos enseñadores de la iglesia de Filipenses, o Pablo más bien él va a hablar contra los falsos. Pablo va a decir que cuando él no era salvo, él sí confiaba, o cuando Pablo no era salvo, también Pablo tenía las 3K, ¿ok? Cuando Pablo no era salvo, también tenía las 3K. ¿Qué 3K? Pues que no era un verdadero creyente, ¿ok? Que no era un buen obrero porque realmente era carnal, ¿no? Y que él realmente sí confiaba en la circuncisión. O sea, Pablo, lo que voy a ver enseguida, va a ver cómo Pablo, si él no fuera creyente, lo diría con un orgullo, ¿no? Como diciendo, yo era así porque yo realmente, o sea, es una autoexaltación, ¿no? Así era Pablo, pero estaba equivocado. Miren, Pablo te va a decir lo que él tenía. Y así pensaba antes, pero ya no piensa así. Pero piensen, porque no sea que nosotros ya pensemos así como éramos antes, ¿no? Dice en el verso 4, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, Pablo no confiaba en la carne, pero nos va a decir que si él no fuera salvo, él también sería alguien que confía en la carne, dice. Y nos comienza a decir lo que él tenía antes. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más, porque Pablo era tenía más de qué jactarse que los otros judíos. O sea, si alguien confiaba en la ley, Pablo confiaba más, ¿no? Si alguien confiaba en la circuncisión, Pablo más todavía. Si alguien tenía una buena descendencia del linaje de Israel, Pablo más, ¿no? Por eso dice así, dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice, yo más, ¿no? Número 5 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Dice, si alguien se cree que ser judío es importante, dice Pablo, aquí estoy yo, que soy mucho más judío que ustedes, en el sentido de que tenía una posición más alta. Si ven que eso es jactancia, dice Pablo, así yo era antes. Hay que leer bien, Pablo dice, así yo era antes. A veces me sorprende que algunos de nosotros nos pongamos a platicar aquí y saquemos para exaltando lo que éramos antes, ¿no? No, si hubieras conocido yo antes, yo era fulano de tal, ¿no? No sé, y dan su nombre, ¿no? No, yo era ¿cómo se llama de la película de la oveja, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje? Cruz Treviño de la Garza y Garza, ese era yo, ¿no? Y como lo que dicen con una jactancia, ¿no? Como si eso fuera importante. ¿Saben qué es importante cuando hables con alguien? Decirle, yo soy siervo de Jesucristo, ¿no? Aún los pastores, ¿no? A veces yo me ha tocado ver cuando viene un pastor y no aquí, ¿verdad? Pero lo he visto, ¿no? Yo soy fulano de tal, ¿no? Estudié en tal instituto, serví para el gobierno, serví para no sé para qué, no sé, institución, para la convención, y te dan una lista, ¿no? Y al final, hasta el final, así como que no queriendo poner, ay, también soy siervo de Jesucristo, ¿no? ¿Sí ven cómo la jactancia existe? ¿Saben por qué existe eso? Porque luego no cambiamos nuestra forma de pensar y todavía estamos confiando en lo que éramos antes, ¿no? Y Pablo dice, no, Pablo va a contar lo que sí era, pero después nos va a decir algo bien importante. ¿Qué nos va a decir? Para mí ahora eso es basura. Pero él está contando para enseñar, tener cuidado de no confiar en algo diferente a Dios. Y ahora sigo leyendo, dice, circuncidado al octavo día, dice, ese era yo, ¿no? Así está siendo jactancioso, ¿no? Del linaje
de Israel, ese era yo, dice Pablo, ¿no? Mejor que ustedes, ¿no? De la tribu, no de cualquier tribu, de la tribu de Benjamín, ¿no? Dice hebreo, de hebreos, dice. En cuanto a la ley, si usted cree que sabía, yo sabía más, dice. En cuanto a la ley, yo era de la secta, y eso eran los que sabían, ¿eh? Eso eran los que enseñaban, de los fariseos, ¿no? Si ustedes eran celosos, dice Pablo, yo era más, dice, en cuanto a celo, ustedes no perseguían, yo sí era perseguidor, más yo asesinaba, ¿no? ¿A quién? La iglesia, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Siempre, pero los demás no lo hacían, contrataban a Pablo, ¿no? Eso sí se atrevía a matar, ¿eh? En cuanto a la justicia, es en la ley, o sea, en cuanto a confiar a la ley para salvación, dice Pablo, irreprensible, ¿no? O sea, Pablo sí creía lo que él estaba guardando la ley al 100%. O sea, Pablo creía antes de ser salvo que él ya era salvo, ¿ok? Por la ley, por obedecer la ley. Imagínense cómo pensaba Pablo. Si usted y yo nos hubiéramos encontrado a Pablo antes de ser salvo, híjole, Pablo, una persona que él se creía, por decirlo así, lo mejor de lo mejor, pero no tenía a Cristo. ¿Sí me entiende? Pues digo que él tenía las tres K, ¿verdad? No lo dice aquí, pero sí, Pablo era más que un cuna, ¿no? Era más que un caco, era más que un catatomen. Él sí era terrible. Recuerden que su testimonio él lo cuenta con mucho dolor. ¿Se acuerdan? Pero Pablo pensaba así antes. Qué terrible forma de pensar, ¿no? Lo importante es de que Dios quiere cambiar esa forma de pensar y en Pablo la cambió. Qué diferente pensaba Pablo, ¿no? No pensemos en nosotros. Ojalá que no pensemos como antes, ¿no? Que ya pensemos diferente, ¿no? Que antes decíamos lo mío es mío, mío y mío y nada más mío. Ojalá que eso cambie, ¿no? Ojalá Dios quiera que eso cambie. Que estemos dispuestos, que no solamente es mío, también es, si puedo compartirlo, ¿por qué no, cierto? Que no solamente sea yo, no, que también pensemos en los demás. Debería ser así. Por eso en el verso 7, ahora Pablo nos va a decir que lo que antes para él era ganancia, porque él tenía su confianza en la carne, como su nacimiento como judío, tenía su gloria en la circuncisión, él pensaba realmente que era santo, se consideraba a sí mismo justo por obedecer la ley. Ahora nos va a decir que ahora tiene una mejor ganancia que eso y que aquello realmente es pérdida. Y aquí tenemos las tres ganancias de Pablo, las tres ganancias de Pablo que ahora tiene y también habla de lo que antes era ganancia, ahora es pérdida. Dice, verso 7, ¿lo tiene? Ahí conmigo dice, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, eso que acabamos de leer, dice, ahora dice, las he estimado. O sea, estimar habla de pensar, ¿ok? Habla de conciencia, ya lo pensé, ya Dios me cambió mi mente, dice, las he estimado como pérdida, pero te dice, ¿por qué? Por amor de Cristo, dice, ¿no? O sea, que eso que era Pablo antes ya no le importaba, ¿ok? Esperemos que lo que éramos antes ya no nos importe, ¿ok? Si hiciéramos fulano de tal, eso ya no importa, ¿ok? Importa lo que somos. Ahora, nuestro legado más importante es lo que somos ahora, no lo que éramos antes. Dice el verso 8. En el verso 8 dice, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo y por basura. Esa palabra por basura significa más que por basura, no es una palabra más dura, ¿no? Más que basura para ganar a Cristo, dice, ¿no? Así es que ahora como creyente la mente de Pablo ha cambiado, su estimación ha cambiado. Ahora piensa de aquellas cosas como pérdida, como basura, ¿no? No sé, se me viene un ejemplo, ¿no? Había cosas que nosotros antes estimábamos más, ¿no? Pero ahora deberíamos estimar las cosas nuevas, como qué cosas. Miren, yo he dicho algunas, ¿no? Y no sé, yo antes, hablemos de compañerismo, ¿no?
La Biblia dice que estamos en el mundo, ¿cierto? Pero no somos del mundo. La Biblia dice que hay que hablar a los que no son creyentes, ¿sí o no? Sí. La Biblia no dice que odiemos a las demás personas. Estamos entre ellas, ¿cierto? Trabajamos con ellas, platicamos con ellas. A veces comemos con ellas, no sé, en el trabajo y hacemos muchas cosas, ¿cierto? Pero piensen esto, a ver cómo ha cambiado su mente y mi mente. ¿Qué es más valioso? ¿El compañerismo con alguien que sigue rechazando a Cristo o el compañerismo con alguien que ha decidido seguir a Cristo? ¿Qué compañerismo es más valioso? Piénselo, ¿eh? Tal vez algunos están luchando y dicen, no, bueno, mi vieja amistad es más valiosa. ¿Sabe qué? Si piensas así, tu mente no ha cambiado mucho, ¿eh? Porque la Biblia sí nos demanda, nos exhorta que nuestro compañerismo sea principalmente con lo de la familia de la fe. Es más, en cuanto a dar ayuda, ¿saben cuál es el orden? La Biblia dice que podemos ayudar a todos, ¿cierto? Sí, a todos, pero añade hay una parte, dice, como dice, primeramente a los de la familia de la fe. Si me entiende, aún en ese aspecto la mente debe cambiar, ¿no? Entonces Pablo no tiene compañerismo con aquellas personas ahora, y no es que, pienso que sí las trata, habla con ellos, pero su enfoque principal está, sí, predicar el evangelio a los que no son salvos, pero después de eso el compañerismo de él es con la iglesia, ¿ok? Dice, entonces, ahora como creyente la mente de Pablo ha cambiado. Mm, hay un punto aquí importante, ya estoy terminando, pero este es importante. No debe haber lugar en el Evangelio para las cosas pasadas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, no debemos considerar buenas aquellas cosas que sabemos que son malas. O sea, sí, miren, si en el pasado había cosas que creíamos buenas, pero que ahora sabemos que eran malas, no las tengamos todavía como buenas, ¿ok? Debemos tenerlas como malas. Por ejemplo, mire, Pablo dice, antes para mí, la circuncisión era importante. Ahora para mí eso no es importante, ¿ok? Pablo decía, para mí la ley, obedecer era importante. Para mí ahora importante es obedecer a Cristo, ¿sí me entiende? Dice Pablo, para mí antes, mi nacimiento como judío era importante, pero ahora eso no es importante, ¿ok? Pablo mencionó estas cosas, dice, para mí esas son basura, ¿no? Entonces, pensemos, si en el pasado, antes de ser salvos, había cosas que nos eran importantes y ahora sabemos que no, pues que se queden así, como cosas que no son importantes. No tratemos de hacerlas buenas. Es incorrecto pensar que lo que hacíamos antes es igual a lo que ahora nos enseña Cristo. No debemos estimar como mejores las cosas pasadas. Debemos pensar y considerar que lo que tenemos ahora en Cristo es superior, es es más excelente, ¿no? No sé, algunas cosas que tú considerabas valiosas del pasado para tu vida espiritual. Yo sé que muchas personas batallaron con esto, ¿no? No sé, muchos batallaron con esto, lo voy a mencionar, muchos batallaron con la devoción, los santos, por ejemplo, ¿cierto? Y por mucho tiempo lo traíamos, yo no, pero algunos sí, ¿verdad? Lo traían ahí en la cartera, ¿no? Es que eso era importante, ¿cierto? Y después que se convirtieron a Cristo, no lo querían dejar, ¿ok? Porque pensaban que eso era importante. Menos, eso es tener una mente no regenerada todavía, ¿ok? Usted ahora sabe que la idolatría o la confianza, por ejemplo, en los supuestos santos, eso no sirve de nada, eso no sirve de nada porque no te pueden ayudar, ¿cierto? Pero eso era importante o no era importante. Y no lo queríamos dejar, ¿cierto? Y a veces buscamos la manera para decir, no, pero no es tan malo, ¿no? ¿Saben qué dijo Pablo? Así abiertamente, ¿saben qué dijo Pablo? Todo lo que para mí era valioso lo tengo por basura. Es fuerte, ¿no? Pero así era Pablo, ¿eh? Y usted no se atrevía a decir eso, ¿cierto? Usted y yo no nos atrevíamos a decir, ¿cómo voy a pensar que esto es basura, ¿no? Pero Pablo sí lo hizo. O teníamos la costumbre de, no sé,
no se hace ciertas cosas como persinarnos, ¿no? ¿Quién luchó con eso, no? Y le aseguro que pasó el tiempo y usted no consideraba que eso fuera basura. Y usted decía, no, pues es que eso es hasta cierto punto es sagrado, ¿no? Aunque sí es basura, déjeme decirle. Porque no tiene ningún efecto sobre la vida espiritual. No te ayuda en nada, ¿ok? Son cosas de la carne en realidad, costumbres humanas. No sé qué otras prácticas teníamos del pasado que nos eran importantes, ¿no? No sé, a veces teníamos ciertas reliquias, ¿no? No había mucho, batallaban en tener una reliquia y decían, no, es que no puedo dejar esto porque es tan poderosa, ¿no? Y confiaban, ¿no? Es que cómo voy a dejar cualquier cosa que trajeras, ¿no? Y no te atrevías a decir esto es basura realmente, y es que eso era, ¿ok? O sea, esas cosas del pasado que no tienen nada que ver con tu vida espiritual, Pablo dice, son basura, ¿no? Pero tal vez se arraigaron tanto en tu corazón que eran importantes. Piensa, oye, piensa esto. ¿Qué cosas tienes del pasado en las que has confiado, pero que no te ayudan en nada, ahora lo entiendes? Déjalas. No, no te ayudan en nada. No sé, usted sabrá. Pablo lo hizo, o sea, Pablo puso toda su confianza en Cristo. Una vez más voy a mencionar las tres cosas, ¿ok? Número uno, Pablo dice, yo soy salvado por la obra de Cristo. Él me regeneró. La circuncisión verdadera es de corazón, ¿no? En Romanos capítulo 8 habla sobre eso, ¿no? Que la circuncisión verdadera es la que se hace en el corazón, no con manos humanas, sino con el poder de Dios, con su evangelio, ¿no? Piense eso, es una mente sana. Tener seguro que nuestra salvación es por la obra de Cristo. Número dos, que nuestra vida va a madurar y va a crecer si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Miren, cualquier servicio que usted haga va a ayudar a su vida espiritual si lo está haciendo para la gloria de Dios y que usted se alegra en eso. Te pongo un ejemplo. Ayer trabajaron unos hermanos. Si ustedes lo hicieron precisamente porque ustedes entienden que son siervos del Señor y que la obra que está haciendo es para la gloria del Señor, para predicar su evangelio, su vida espiritual va a ser beneficiada, ¿ok? ¿Sí me entiende? Porque usted se va a alegrar en Cristo, aunque estuvo en el sol sufriendo. Se va a alegrar en Cristo, aunque todos le hayan abandonado. Se va a alegrar en Cristo, aunque le hayan hecho mala cara, ¿ok? Se va a alegrar en Cristo, aunque haya puesto de su dinero. ¿Sí me entiende? Pero usted va a estar feliz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hizo con un buen propósito para la gloria de Cristo. Ahora, si usted lo hizo para que los demás le miraran, para que supieran que tan bueno es usted, porque tal vez pensó que le iban a dar las gracias o algo así, bueno, eso es seguir confiando y pensando como antes, ¿ok? Y su vida espiritual no va a cambiar mucho, ¿sí me entiende? Segunda cosa, tercer, tercer cosa que Pablo también enseñó, este, que nosotros no confiamos en la carne, o sea, no confiamos en nuestros méritos, no confiamos en nuestra fortaleza. Todo lo que hacemos lo hacemos confiando en el poder del Señor, ¿ok? En realidad nosotros no sabemos hacer muchas cosas, pero Cristo nos capacita. O sea que todo lo que hacemos lo hacemos bajo un pensamiento correcto. Así podemos tener una mente sana. Así podemos ayudar a los demás. Así no nos jactamos, ¿cierto? Así damos la gloria a Dios. Así lo hacemos todo correctamente. ¿Sí, sí es esto tener una mente sana, sí o no? Sí. Entonces acuérdense de esos tres K negativos y acuérdense de esos tres P positivos. Una vez más, ¿cuáles son los K negativos? Bueno, los cunas, ¿no? Los cajos y los catatomen, ¿no? Y los P positivos, que si era Pablo, la, la verdadera circuncisión, verdaderos peritomes, ¿no? Verdaderos neumas, o sea, espirituales, ¿sí? Y los verdaderos peitos, ¿no? Que significa que no confían en sus fuerzas, en su carne, sino en el poder de Dios. Conclusión, aquí lo puse como una pregunta para analizar en la mente. ¿Ha cambiado nuestra manera de pensar con respecto a lo que tenemos ahora en Cristo y lo que teníamos antes? Piense, ¿usted sí piensa que es más valioso lo que tiene ahora que lo que tenía antes?
O piensa que lo que tenía antes era lo que era valioso y por eso lo extraña. Piense. Yo no, yo creo que lo que tengo ahora es mucho más importante. Miren, yo tengo familia biológica, ¿eh? Y no quiero que, mire, mira, el pastor, mire, que nos quiere convencer. No, miren, pero mire, tengo familia biológica y yo quiero mi familia biológica, aunque ellos piensen que no. A veces pienso que piensan que no los quiero. Sí, soy mi familia biológica, tengo primos, primas, tíos, tías, y son mi familia. Y ellos me tratan bien. Y yo quisiera estar con ellos también. Pero mire, para mí la iglesia, o sea, los creyentes son muy valiosos. Yo me siento como pez en el agua entre los creyentes, ¿me entiende? Me siento, no sé, como si fuera, no sé, como si fuera, porque son mi familia, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Eso está en la mente, ¿ok? No es de sentimiento en la mente, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes tienen al mismo Dios que yo, ¿cierto? Ustedes van al mismo lugar que yo. Ustedes están dispuestos a obedecer la Biblia, ¿ok? No se van a negar porque son creyentes. Tenemos más cosas en común. O sea, lo que tengo ahora en Cristo sé que es mucho más valioso. No sé, esa forma debería cambiar la forma de pensar, ¿no? No sé, yo prefiero estar en la iglesia que estar, no sé, en una fiesta, no sé, en el mejor hotel vacacionando. Eso es bonito, pero no sé si usted lo ha pasado, pero yo cuando salgo, mi esposa no va a dejar mentir, yo cuando estoy allá, y también ella, ¿verdad? Y mis hijos, estamos pensando, sí, venimos, pero y la iglesia, sí pensamos, nos hubiera gustado que vinieran. Cada que podemos invitamos a alguien, aunque es más complicado, ¿eh? Pero no sé si usted pensará igual, a lo mejor usted se va de vacaciones y dice, qué bueno que no está el pastor aquí ni la iglesia. ¿No? Entonces, sé, pero no debería ser así, ¿cierto? O sea, nosotros, si viera cómo se disfruta cuando salimos todos juntos y que no hemos salido, se siente uno mejor, ¿no? Dices, estamos todos completos, no falta nadie. Y si falta alguien, uno lo extraña, ¿no? Ahora repito, si usted es de los que dicen más vale solo que mal acompañado, hay un problema, ¿ok? No debiera ser así, hay un problema en la mente todavía. Creo que usted sí me entiende, ¿no? Porque esa era la opinión de Pablo, ¿eh? Pablo era feliz haciendo lo que hacía por la iglesia, aunque le costara la vida realmente. Y también Timoteo, y también Epafrodito, y los verdaderos creyentes, ¿no? Entonces, eso es lo que causa el Señor y cambia la mente, ¿no? Estamos en un proceso, por supuesto, a lo mejor no hemos llegado a ese punto, ¿cierto? Estamos en un proceso. Mientras más estemos expuestos a la Biblia, al compañerismo entre creyentes, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, más nuestra mente va a cambiar. Mientras usted pase más tiempo haciendo lo que hacía antes, su proceso de que su mente cambie va a ser más lento y no es agradable delante de Dios, no para un creyente. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. La próxima semana continuamos con Filipenses porque no hemos terminado todavía, pero creo que sí se aprende siempre algo, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor y vamos a terminar este estudio de la tarde. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por el estudio de esta tarde, por la meditación. Señor, tú nos conoces perfectamente. Tú sabes quiénes son verdaderos creyentes, Señor. Y siendo creyentes, tú sabes quiénes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Tú sabes quiénes confían todavía en su carne y quiénes no. Te necesitamos. Ayúdanos, por favor, Padre, que nuestra mente sea cada día más parecida a la de Cristo. Sabemos cuán conveniente es esto para la iglesia, pero principalmente porque tú te agradas, Señor, de este tipo de pensar, como lo hacía el apóstol Pablo y sus compañeros. Dirígenos, Padre, ayúdanos. Reconocemos que estamos tal vez muy lejos de estar en una posición así. No todos nosotros, pero Padre, reconocemos que estas cosas son buenas y correctas. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Si hemos de ir a casa o quedarnos un tiempo más, igual nos ponemos en tus manos para que aún tengamos también buen compañerismo. En Cristo Jesús damos gracias por todo esto. Amén. Damos por terminado. No sé si hay alguna actividad en la tarde, creo que no. Todo está, Entonces, ya sabe, si usted quiere quedarse a hacer un poco de deporte, está bien. Si alguien se queda muy tarde y yo a veces nos vamos antes, nada más mire, cierren las puertas y todo está bien. Y, y si no, pues que tengan un
una bonita semana.